Dominicanas y dominicanos, luego de ponderar con detenimiento el discurso de rendición de cuentas del presidente Danilo Medina, es evidente que la cúpula PLDista y los dominicanos vivimos en dos países completamente diferentes. Lo digo porque para ellos, los PLDistas, que son casi todos funcionarios públicos con buenos salarios y que viven muy bien, claro que la pobreza está por acabarse. Y según ellos, todos vivimos en una sociedad de clase media, donde todos los servicios públicos funcionan, el transporte está regulado y ordenado, la justicia es independiente, la seguridad y criminalidad terminaron. Y lo que quedan son simples conflictos y peleas entre vecinos y familiares. Millones de empleos se generan por doquier, somos ejemplo de crecimiento económico y vivimos en un mundo digital donde todo se solucionará a base de drones que vuelan por encima de nosotros para mejorar la educación y controlar nuestra frontera con Haití. Sin embargo, la realidad que los dominicanos vivimos en las calles es otra muy diferente. Y después de tus 18 rendiciones de cuentas, los problemas siguen siendo los mismos. Lo que el país necesita no son cifras fantasiosas, sino soluciones reales a los problemas reales de la gente. Aun cuando la cúpula PLDista nos quiere vender que vivimos en una sociedad de clase media, lo cierto es que según la CEPAL, más de la tercera parte de la población continúa viviendo en situación de pobreza y el 72% de los empleos formales ganó menos de 20,000 pesos en el 2017. Lo cual está muy por debajo del ingreso de pobreza de una familia de 4 miembros. Lo que el país necesita es que asumamos un verdadero plan de eliminación de la pobreza, que duplique los subsidios sociales y eduque y forme capacidades para que las familias rompan el círculo vicioso de pobreza y se creen las condiciones reales para generar empleo formal, productivo y con salarios dignos. Lo que el país necesita no es que la canasta familiar promedio sea de 30,000 pesos, como asegura el Banco Central, y que sean únicamente 430,000 trabajadores formales los que puedan acceder a ella, sino que a las familias dominicanas les alcance sus ingresos para llevar alimento nutritivo a sus mesas, para ahorrar y para vivir mejor. Sí, es verdad, en el 2017 se crearon 120,000 nuevos empleos. Esto no significa ninguna disminución del alto nivel de desempleo que ya tenemos, ya que esa cifra corresponde al número de nuevas personas que salieron a buscar cómo ingresar a la fuerza laboral del país. Ahora bien, lo que el país necesita es que para 7 de cada 10 dominicanos de esos 120,000, los empleos no sean informales, como asegura el Banco Central, ni tampoco que el gobierno sea el único empleador de los llamados formales, pues lo que se trata no es de contratar botellas, sino de generar puestos de trabajos productivos y bien remunerados. Una política seria de generación de empleo se logra creando condiciones para que sea el sector privado el verdadero motor de las oportunidades y no expandiendo el aparato público en forma parasitaria, lo que genera niveles insostenibles de endeudamiento, como lo aseguró el Fondo Monetario Internacional en su último informe. En el 2012, el presidente Danilo Medina se quejaba de haber recibido del gobierno de su propio partido un maletín lleno de facturas por pagar. Hoy ya no se trata de un maletín, sino de furgones de facturas que hipotecan el presente y futuro de todos nosotros los dominicanos, ya que según el mismo informe del fondo, la deuda pública consolidada superó el 51% del Producto Interno Bruto. Solo en el pago de intereses de deuda, de esa deuda ya adquirida, gastamos 140,000 millones de pesos. Lo que el país necesita no es que los gobiernos del PLD nos sigan endeudando a más de 400 millones de pesos diarios. Piensen que en el solo tiempo en que el presidente leyó su discurso, la deuda aumentó en aproximadamente 40 millones de pesos. Necesitamos tener una administración más responsable y seria en el manejo de las finanzas públicas, cosa que hoy no tenemos. El país esperaba, en las palabras del presidente, una explicación acerca de los escándalos de corrupción que han conmocionado a la sociedad. Sin embargo, en las 70 páginas de su discurso,
que duró 2 horas y 10 minutos, nunca se citó la palabra impunidad y tampoco la palabra corrupción. Solo se mencionó en 2 ocasiones, una para hablar de la corrupción existente en la frontera y la otra para referirse a que su lucha contra este flagelo se enfocó exclusivamente en aumentar los salarios a la burocracia de su Ministerio Público de bolsillo, justo cuando Transparencia Internacional indica que en la República Dominicana la corrupción aumentó dramáticamente en el último año, pues en el 2017 caímos de la posición 120 a la vergonzosa posición 135 entre 180 países calificados. Lo que el país necesita es que pongamos en marcha una propuesta integral, como la que presentamos al país el pasado mes de noviembre, cuando propusimos un acuerdo nacional que permitiera acabar con la corrupción y la impunidad existentes. Sin embargo, dicha propuesta no le mereció ningún comentario al gobierno del PLD. Lo que el país necesita no es que nos vengan de nuevo con las promesas incumplidas, ya que el presidente, al igual que lo hizo el año anterior, nos dijo en su informe que entregará los más de 50 hospitales que desde el 2013 su gobierno intervino. Lo que el país necesita es un sistema de salud pública en el que los pacientes no tengan que cruzar a la farmacia de enfrente para comprar las jeringuillas, el hilo y agujas para coser sus heridas, la gasa, el suero, los guantes y los demás materiales que no son repuestos por el sistema de salud, sino por el bolsillo de la gente. El hasta hace pocos días director del Servicio Nacional de Salud reveló al país que fue presionado a renunciar debido a que, como él mismo lo afirmó, lo vencieron el clientelismo, el populismo y los intereses afectados. Y por si en el gobierno no lo sabían, vivimos una profunda crisis de salud y un solo dato lo revela: la delicada situación. Según la UNICEF, somos el país con la segunda mayor tasa de muerte de recién nacidos de la región. Penosamente, solo Haití nos supera. Y si en algo estoy de acuerdo con el presidente Medina es que, cito textualmente, merecemos un país seguro como merecemos un país soberano. Y al afirmarlo, el presidente está reconociendo que no somos ni lo uno ni lo otro. Es completamente inaceptable que transcurridos 6 años de este gobierno se nos diga que el trabajo extraordinario que han realizado en materia de seguridad sea finalmente porque tienen la data de dónde, a qué hora del día y cómo ocurren los hechos de violencia. Peor aún, que se nos diga que la inseguridad dejó de ser un asunto de percepción y que hoy está asociada a discusiones entre vecinos y a la violencia doméstica. Los únicos datos de inseguridad que nos dieron son los de homicidios, que ciertamente no se corresponden con los de la Organización Mundial de la Salud. La metodología utilizada no es transparente, porque cuando analizamos los mismos indicadores que el presidente utilizó de manera desagregada, observamos que delitos como el robo de automóviles, los homicidios a mano de delincuentes, las desapariciones de personas y los feminicidios van en constante aumento. La pregunta, señor presidente Medina, es: ¿por qué si todas las cifras de las instituciones nacionales e internacionales son negativas para nuestro país en todas las áreas del gobierno, de dónde viene su entusiasmo tan desbordado? Lo que el país necesita en materia de seguridad pública son soluciones integrales, como la que propusimos el año pasado, asesorados por el exalcalde que le devolvió la seguridad a Nueva York, Rudolph Giuliani. Programa también que pusimos a disposición del gobierno, sin que tampoco le haya merecido ningún comentario. Lo que el país necesita es que los padres de familia vean a sus hijos salir sin el temor y la angustia que les genera pensar que sean asaltados o, peor aún, desaparecidos o asesinados a plena luz del día ante la mirada indiferente de un gobierno al que la criminalidad se le escapó de las manos. Soberanía, usted dijo, señor presidente, y claro está que también merecemos un país soberano. Sabemos que entre el 2004 y el 2012 ingresó a la República Dominicana el 62% de los emigrantes haitianos que vivían en el país. Lamentablemente,
Los datos entre el 2012 y el 2017 no se conocen, simplemente porque la segunda encuesta aún no se publica. Mientras el gobierno no cumpla y haga cumplir la ley de migración, mientras continúe la corrupción desbordada en la frontera y mientras que el presupuesto para asegurarla sea insuficiente, seguiremos viendo inmigrantes irregulares deambulando por todos los rincones de nuestro territorio, cuando lo que debemos hacer es no permitir que haya ni un solo inmigrante irregular en el país, venga de donde venga. Solo para que tengan una idea de la poca importancia que se brinda a un tema tan trascendental, permítanme decirle que en el presupuesto aprobado para el 2018, la partida destinada a la seguridad fronteriza es de apenas 301 millones de pesos, mientras que para el despacho de la primera dama se asignaron en el mismo presupuesto 890 millones de pesos. ¡Qué barbaridad! Lo que el país necesita es que si la función de nuestras Fuerzas Armadas es proteger nuestro territorio nacional y su soberanía, enviemos entonces a la frontera el 30% de sus efectivos militares, es decir, aproximadamente 8,000 hombres que impidan la inmigración irregular y también con el claro mandato de respetar los derechos humanos de esas personas. Desde la semana pasada anunció a la Nación presentar una propuesta encaminada a establecer de una vez y por todas lo que el país necesita en materia política, que no es otra cosa que un acuerdo que abra una discusión seria y civilizada entre las fuerzas políticas, la sociedad civil, para la aprobación de la ley de partidos y la ley electoral. Dos demandas ciudadanas sentidas con las que se deben establecer mecanismos y controles equitativos y transparentes de competencia democrática y que impidan que continúen los abusos de poder con los cuales se desvirtúa el derecho de los ciudadanos de expresarse libremente con su voto. Quienes hoy sustentan el poder y tienen la mayoría congresual pretenden imponernos su visión unilateral para impulsar lo que hoy rechaza la sociedad dominicana entera, que es que los partidos elijan a sus candidatos con el padrón abierto, dando lugar a que mediante el abuso de los recursos del Estado se quiera contaminar la voluntad de los miembros de los partidos e influir en la elección en otros partidos. Dominicanas y dominicanos, la debilidad institucional, las amenazas a la economía y el caos en los servicios públicos demuestran que el modelo PLD colapsó. La situación a lo que nos han llevado es insostenible. No podemos permitir que quienes nos han gobernado por casi 2 décadas pretendan continuar en el poder a como dé lugar más allá del 2020. Lo que el país necesita es que haya alternabilidad, que la competencia política sea transparente y equitativa. Por ello, bajo ningún motivo podemos aceptar la permanencia del gobierno del PLD más allá de su propio mandato constitucional. El cansancio y el hartazgo son más que evidentes. El país necesita un cambio. Los ciudadanos exigen un cambio y el mejor cambio es cambiarlos. Buenas noches y que Dios proteja a la República Dominicana.